¿Cómo podemos facilitar el uso de plataformas y servicios? ¿Cuál es el impacto del diseño centrado en el usuario en la plataforma web o digital? Eso es lo que hablaremos hoy en los martes son de UX, celebrando el Día Mundial de la Usabilidad. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a mi programa, primero que todo. Hola Ruth, muchas gracias por invitarme. Oye, primero que todo, definir quizás qué es usabilidad. Yo sé que hay varias... Sí, hay varias acepciones, hay varias formas de aproximarse a un término como el de usabilidad, que hoy día está tan en boga, que está siendo tan utilizado, que hay diferentes disciplinas que están apropiándose de este concepto. Pero creo que lo primero y más importante que uno puede decir del concepto de usabilidad, y no sé si compartirás conmigo esta opinión, es que tiene que ver con cómo hacemos para facilitar el uso de plataformas, claro, y interfaces que hagan más fácil el uso por parte de los usuarios, para la redundancia, y que permita apropiarse más rápido de esas formas de interacción. Ahí hay una acepción que tú lo mencionabas como del más fácil o del uso, y yo creo que al principio de los albores de esta disciplina, cuando hablamos de usabilidad, y ahí los maxes que están detrás de cámara nos van a sentir, se hablaba de hacer todo más fácil para el usuario. Claro que sí. Y hoy en día yo creo que hemos madurado ese término, y de hecho ya con Nielsen también como que lo ha mutado un poco, que habla como de facilidad de aprendizaje del uso de una plataforma. Justamente, de cómo llevamos a cabo esa facilidad y transformarla en una mejor curva de aprendizaje, un aprendizaje más rápido, más amigable, más, como se decía, intuitivo, que cumpla con esas condiciones mínimas que permitan que cualquier usuario pueda aprender. Cualquier usuario, exactamente, pueda hacerse propio de esa interfaz, de esa plataforma, y relacionarse con ella de manera fácil, rápida, cómoda, sencilla. Y ahí, claro, hay podríamos hacer diferencia cuando hablamos de contexto. Por ejemplo, no es lo mismo que yo aprenda a usar la banca privada, ¿cierto? Mi dashboard, encontrar dónde están mis transacciones, claro, a aprender quizá a usar Facebook, claro, ¿cierto? Y ahí las curvas de aprendizaje son súper distintas, y no es que una sea más fácil que otra. No, y sumado a eso, cada vez que nos cambian una interfaz, cada vez que nos cambian una plataforma, tenemos que reapropiarnos claro, de esas formas, de ese vínculo que establecemos con cada una de las formas que tiene esa interfaz y esa usabilidad, y llegar ahí. Pero yo creo que más allá del concepto propiamente tal y en abstracto, lo importante es cómo lo aterrizamos, ¿no? Cómo aterrizamos esa usabilidad cada vez que diseñamos, cada vez que nos intentamos hacer que ese sitio, que esa plataforma sea amigable, que sea aprendible, que sea apropiable para el usuario. Y para eso conocemos múltiples técnicas, ¿no? Tú has estado escribiendo, Juan, nuestro UX Research, pueden buscar sus notas y artículos en el blog de IDA. Ha estado escribiendo sobre leyes de UX. Sí, y cómo podemos usarla, o en qué momento no se nos aparecen, que quizás son cosas que nosotros en el día a día ocupamos, pero no sabemos que tienen esos nombres. Sí, efectivamente, yo creo que cada vez están más incorporadas, y todos los diseñadores ya son como principios básicos que, más allá de que sepan que existen como leyes constituidas y que se escribe acerca de esas leyes, ya las tienen apropiadas y las utilizan en el cotidiano. Hay algunas leyes de UX que son recontra conocidas, y hay algunas que son un poco menos. Hay algunos autores que las recopilan y dicen o reúnen unas 12 a 15 leyes de UX, versus otros que denominan 8 o 9 como las más importantes. Antes que cualquier cosa, yo creo que es importante decir, esas leyes de UX, si bien las llamamos leyes, son fundamentos importantes que nos permiten diseñar bajo un contexto de usabilidad. Claro. No necesariamente vamos a regirnos por todas ellas, porque evidentemente es un desafío. Sin embargo, guiarnos, usarlas, va a hacer más fácil el trabajo de los usuarios al momento de aproximarse a esas experiencias que nosotros diseñemos. ¿Hay algunas de las leyes que...? Hay algunas que son... me permiten así como decir, estas son... Sí, una de las Una de las más conocidas y que suena en todos lados es la famosa ley de Jacob.
¿ya? La ley de Jacob va a decir, no se rompa el mate diseñando cosas que la gente no conoce porque la gente está acostumbrada y prefiere usar las cosas que ya conoce. Va a decirnos, la gente pasa más tiempo en otros sitios que en tu sitio. Por lo tanto, nos recomienda apropiarnos de esas cosas que la gente ya conoce para ponerlas en utilidad. Probablemente sea una de las reglas más importantes, yo me atrevería a decir, porque nos pone en una encrucijada que es difícil, que es un equilibrio difícil de relacionarnos con él, porque nos dice, innova, sé distinto, sé atrevido al momento de diseñar, pero nunca te salgas de lo que el usuario conoce o es capaz de conocer. Entonces, que está muy relacionado con las leyes de la heurística. Por ejemplo, que está muy relacionado con estas 10 principios básicos, ¿no? Claro. Sumado a eso, hay otras leyes. Está la famosa ley de Higgs, la ley de Miller, la ley de Fritz, la ley de Pragnanz, que tienen que ver principalmente con ciertos principios psicológicos que nos permiten, desde el mundo del diseño de experiencia, aproximarnos a cómo opera la cabeza del usuario. Cómo agrupamos contenidos, cuál es nuestra capacidad máxima de retener información. Por ejemplo, una de las leyes nos va a decir, son entre 5 y 9 los elementos que podemos recordar al unísono, al mismo tiempo. Claro. Por lo tanto, excedernos y hacer por ejemplo, un menú de navegación de navegación de 12 elementos, lo que hace es dificultar la experiencia de uso, más que facilitar. Pero al mismo tiempo, vamos a tener otras leyes, y la misma heurística lo va a decir, haz menú, haz un mapa, ordénale la cabeza a tu usuario, ¿no? Porque así como estas, hay leyes que nos van a decir, acota, hay algunas otras leyes que nos van a decir, ordena esa Oye, haciendo hincapié en algo que tú mencionaste, nosotros como diseñadores nos enfrentamos a la usabilidad, accesibilidad y otras disciplinas. Pero tú venís de la psicología y te has enfrentado a este mundo de la experiencia de usuario. ¿Tú crees que nos falta insertarnos más en leer autores, leer tipos de psicólogos que hayan hablado de cosas relacionadas? ¿Cómo veis ese cruce disciplinar? Bueno, yo creo que es un campo por recorrer todavía. Hay mucha apropiación desde el diseño de experiencia de principios que la psicología ha ido definiendo, ¿ya? Por ejemplo, desde la Gestalt, como algunas de estas leyes provienen de ahí, o desde otras corrientes de la psicología. Pero la psicología permea esos elementos. Por esas mismas razones que hay un psicólogo aquí sentado hablando de experiencia, ¿no? Porque esa comprensión de cómo piensan nuestros usuarios, de cómo se comportan y cómo se vinculan con las plataformas que diseñamos, con los sitios, con las interfaces, va a siempre estar mediado por el sujeto, por su capacidad de pensar, por su capacidad de interpretar o de relacionarse con las cosas. Entonces, yo creo que hay una base psicológica que debemos conocer. Evidentemente esa base psicológica es una pata de la mesa, ¿no? Claro. Porque en esta misma mesa hay otros componentes que son igual de importantes, pero hay un factor psicológico que es relevante y que está, yo creo que tomando fuerza. Más fuerza. Porque por ejemplo, en la ley de Miller o en la ley de Higgs, son teóricos de los años 60, de los años 70, de los años 80 o incluso antes. Entonces, ese como resabio de conocimientos que está depositado ahí, que tiene que ver con una psicología muy experimental, se está tomando hoy día, se está rescatando, y hay aproximaciones más modernas desde las neurociencias, no sé, hemos visto por ejemplo el Light Tracker, que el seguimiento del movimiento del ojo, que fue una experimentación muy de finales del siglo pasado, pero hoy día está retomándose y el estudio de las neuronas y hay ahí ahora uno puede ver las empresas que venden esos eye trackers y están constantemente acá en ferias, Santiago, vendiendo. Sí, claro, y con tecnología que es de punta. Claro, al servicio de la disciplina, básicamente. Justamente. Oye, para ir finalizando nuestro capítulo de hoy, recomendaciones que podamos seguir para construir plataformas más usables.
Lo primero, yo diría que siga las leyes de la usabilidad, los principios, sígalos. En el fondo, están ahí, ustedes las pueden encontrar en internet, las pueden encontrar en nuestro blog. Están en nuestro blog, Están en nuestro blog. Hemos escrito harto acerca de eso, por lo tanto, ingresen a buscarlo, a mirarlo ahí. Si no queda claro, si tienen dudas, escríbanos, consúltenos, para eso es un blog, en instancia, claro. Es un espacio de interacción, pero sin lugar a dudas hay algunas cosas que uno puede decir y que no vamos a cometer ningún error. Estructura, darle siempre estructura a un sitio, ¿no? Sí. Hay la obligación de darle estructura y de hacer esa estructura legible por parte del usuario, que el usuario sea capaz de aproximarse desde una estructura reconocible y una organización que sea capaz de ser leída. No sé, facilitar, por ejemplo, no sé, la síntesis de elementos. Menos es más a ratos, ¿no? Podemos llenar todo de menús, pero efectivamente hacer una selección o una buena capacidad de sintetizar contenidos también es una forma de aproximarnos más cómoda para uno como usuario, ¿no? La adaptabilidad de los dispositivos es otra forma de usabilidad que deberíamos estar reconociendo como un estándar. Como un estándar ya a estas alturas. Sí, a esta altura, como cualquier proyecto que llega a IDA, nosotros lo hacemos adaptable a cualquier dispositivo, es como parte de eso. Es lo que menos podemos esperar hoy por hoy, ¿no? O sea, y yo creo que ahí, complementando lo que tú mencionas, obviamente hacer investigación con usuarios es como el desde, ¿cierto? Como si no conocemos a quiénes son nuestra audiencia, nuestros públicos, difícilmente podríamos hacer una interfaz usable para esas personas. Es como el desde y vemos que los clientes, nosotros como diseñadores, ponemos muchas veces eso como en un principio y lo declaramos muy bien, pero muchas veces falta decisión en cuanto a investigarlo, darle tiempo a ese proceso de investigación. Nosotros en EA muchas veces lo discutimos y decimos, para esto yo necesito 2 semanas, para esto necesito 3 semanas, claro. Porque en 2 días, 3 días es imposible aproximarse a un usuario, entenderlo, empatizar con él, conocerlo, ser capaz de predecir en algunos casos comportamiento, requiere de cierto trabajo y de cierta comprensión del sujeto. Y bueno, eso son parte de los desafíos, ¿no? Que nos plantea un día como hoy, que tiene que ver con reconocer y poner en su posición adecuada la usabilidad. Exacto. Ya estamos finalizando. Les recomendamos seguir leyendo autores como Nielsen. Pueden visitar el blog de Nielsen and Norman Group. Constantemente están haciendo investigación, estudios enfocados en usabilidad sobre todo. Pueden leer de otros temas, visitar nuestro blog. Gracias Juan Benítez por ser parte de este capítulo y hablar de usabilidad, que es un tema que a veces se nos olvida traerlo a la mesa, y el Día Mundial de la Usabilidad nos permite efectivamente eso, recordarlo y hablar de nos estamos viendo en un próximo capítulo. Los martes son de UX. Por favor, pasen por nuestros canales YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, y pronto más sorpresas de nuevos canales. Canal que se invente, nosotros vamos a estar ahí marcando presencia. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un nuevo capítulo. Chau.